Listo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí vaya entrando la gente. Ya tenemos 13 asistentes. Eh, Vamos a iniciar con la charla aporte de los hábitos de crecimiento no arbóreos a la diversidad de robledales de la Cordillera Oriental de Santander, Colombia. Y bueno, hoy nos acompaña Boris Villanueva. Eh, que está por acá. Y él va a realizar la presentación de nuestras dos ponentes del día de hoy. Hola, buenas tardes. Acá desde la Unicauca, en un pasillo de la universidad, reconociendo los auditorios para el próximo Congreso de Botánica. Bueno, vamos a hacer esta charla presentándola desde acá. Para mí es un honor presentar a Heidi Caro de la Universidad Industrial de Santander de Málaga y a Susana Arango de la Universidad de Antioquia. Es un trabajo con el que, bueno, que estuve acompañando desde casi el principio y asesorando también en la parte de identificación y bueno, respaldamos desde el Jardín Botánico de Bogotá. Pues como para contarles los detalles, es un trabajo mixto que se hizo entre estas dos universidades, dos personas de carreras diferentes, con un trabajo de campo muy interesante, un acompañamiento en campo del profesor Diego Sescún, del profesor Fernando Alzate de la Universidad de Antioquia y todo pues el equipo botánico del herbario HUA también y otros del Jardín Botánico de Bogotá, que bueno, me imagino que estarán en los agradecimientos. Es un trabajo muy bonito, un aporte muy significativo para la diversidad que hay en los robledales de especies como su nombre lo indica, pues de no arbóreos, esas hierbas que se encuentran, plantas no arbustivas, que se encuentran en los robledales, que a veces creemos que son demasiado homogéneos, y pues este estudio nos muestra que hay una heterogeneidad bien interesante y una presencia bien importante de familias como Orchidaceae, Esmeriaceae, Viperaceae, y otros grupitos bien bonitos, Melastomatacea, bueno, como se indica la imagen. Tampoco les quiero chiviar toda la charla, pero bueno, no, la invitación también es a que ustedes nos muestren sus experiencias locales, sus trabajos de grado, sus investigaciones, trabajos de semillero, que nos escriban y nos informen acá y vamos a estar tratando de hacer de brindar un espacio. Por otro lado, también respondiendo las diferentes preguntas que tengan sobre el Congreso Colombiano de Botánica, que va a ser en noviembre, y pues nada, las dudas que tengan sobre inscripciones a la ACB, no duden en escribirnos al correo de la asociación, escribirnos a nuestras redes sociales, ponerse en contacto con nosotros. También les quiero decir que hay un grupo en WhatsApp de estudiantes de botánica de Colombia, igual también está abierto a otros estudiantes de botánica, como para contarnos cosas y responder preguntas como más express, más rápidas, por WhatsApp, que pueden pedir el link para contactarse a lo largo de la charla, pues para estarles dando el link para que se puedan unir a esta red de estudiantes de botánica. La idea es que sea pues fluido, que nos permita comunicarnos. Y pues nada, los dejo con Heidi y con Susana en esta charla, como les decía, sobre los robledales en una parte muy interesante de la Cordillera Oriental de Santander, en una zona que ha sido muy poco explorada. Entonces, gracias por la asistencia, gracias a Heidi y a Susana por estar acá para la charla, no les quito más tiempo. Gracias a todos por su presencia y bueno, bienvenidas. Bueno, pues buenas tardes para todos. Perdón. Antes de La verdad iniciar, agradecemos bueno, mucho me pues la gustaría leer un invitación poco. a participar en estos eventos y también pues la asistencia de todas estas personas que están interesadas en estos espacios de botánica y pues particularmente hoy en conocer un poquito de la flora de Santander. Entonces, pues como ya lo dijo Boris, mi nombre es Heidi Caro, soy ingeniera forestal egresada de la UIC de Málaga, y mi compañera Susana, bióloga de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, pues queremos compartirles nuestra investigación que se desarrolló en el marco de la tesis de grado, del pregrado de cada una de nosotras, y pues que se titula El aporte de los hábitos de crecimiento no arbóreos a la diversidad de robledales de la Cordillera Oriental, Santander, Colombia. Que por medio de este trabajo pues se conocieron y atravesaron diferentes retos, que como decía Boris, pues somos de carreras y universidades diferentes, y pues esto nos llevó a diferentes procedimientos que tuvimos que hacer para que se pudieran dar pues todo el trabajo. También pues es muy interesante todos los resultados que obtuvimos, y que pues les doy así como a modo chisme.
Logramos pues tener novedades taxonómicas que al final de la charla les estaremos contando. Y bueno, ya digamos como para darle un inicio pues a esta idea de trabajo y demás, pues agradecemos al profe Diego Sescún, que fue pues el director de la tesis en la UIC de Málaga, y pues fue como el que tuvo así como la idea de hacer un inventario en la provincia de García Rovira, pues porque entendíamos que es una zona que tiene un difícil acceso y que por esto ha sido muy poco explorada pues por parte de los botánicos. Ya pues después de esto llegó Susana, que también pues con su interés de conocer la flora de la región se nos unió pues al equipo. Hola, buenas tardes. Ahí me escuchan bien, Heidi. Buenas tardes para todos. Como les comentaba mi compañera, mi nombre es Susana, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia y llegué al proyecto que Heidi les estaba contando por medio del profesor Diego Sescún, a quien conozco hace varios años y le propuse que quería ir a los bosques que hay por allá, cerca a la sede de Málaga, porque sabía que él está allá como docente y haciendo cosas interesantes y yo tenía pues claro que no quería trabajar como con un grupo taxonómico en específico, quería hacer un muestreo general. Entonces fue así como me presentó Heidi, nos conocimos virtualmente y trabajamos toda la propuesta del proyecto de manera virtual y nos planteamos pues desde el principio el objetivo de conocer de forma general la flora de la provincia y entonces ahí comenzó una serie de retos sobre cómo dos estudiantes de pregrados y universidades diferentes podíamos trabajar en conjunto el mismo proyecto y llegamos al convenio marco que existe entre la UIS y la UDA y que favorece entonces la investigación entre ambas instituciones y que nos permitió trabajar en equipo, a Heidi y a mí. Bueno, entonces, para comenzar, sabemos que diversos procesos geológicos y climáticos dieron surgimiento a la cadena montañosa más larga de la Tierra, los Andes. Esta cordillera presenta características geomorfológicas y climáticas muy particulares que se ven reflejado en una alta biodiversidad terrestre. En particular, el norte de los Andes conforma una de las zonas con mayor diversidad en especies de flora y fauna en el mundo, por lo que ha sido identificado como un hotspot de la biodiversidad y es uno de los sitios prioritarios para conservación. Además de esta alta biodiversidad en general, en cuanto a plantas, esta cordillera se caracteriza especialmente por presentar plantas endémicas y ofertar una variedad de servicios ambientales, culturales y económicos a las poblaciones humanas, por lo que estos bosques han sido foco de presión antrópica y son comunes entonces los paisajes fragmentados, en donde se encuentran pequeños relictos de bosques rodeados de sistemas productivos como la agricultura y la ganadería. Sin embargo, y lo interesante e importante de estos relictos es que a pesar de su alto grado de fragmentación y degradación, son aún áreas representativas de la flora andina, tanto por su diversidad como por su importancia ecológica. De forma general, tenemos que para los bosques andinos se ha reportado que el mayor aporte a la riqueza de especies está dado por formas de vida no leñosas o no arbóreas. La diversidad climática y ambiental que está presente en estos bosques favorece el crecimiento especial de plantas con porte herbáceo. Y en diversos estudios se ha registrado que los componentes no arbóreos pueden constituir, en algunos casos, cerca del 50% de las especies y hasta más del 75% de los individuos. Para Colombia, dentro de los bosques andinos, tenemos unos bosques más particulares que son los que llamamos robledales o bosques dominados por Quercus humboldti o Trigonobalanus excelsa, los cuales, gracias a las densas copas que presentan, generan condiciones únicas para el crecimiento de especies herbáceas. Asimismo, para este tipo de bosque también se ha reportado que alrededor del 60% de su estructura está representada por formas de crecimiento no arbóreas. Y entonces, aunque sabemos que los componentes no arbóreos son importantes tanto en la composición como en la estructura de los bosques, la mayoría de estudios florísticos suelen emplear metodologías tradicionales.
Estas metodologías tradicionales tienen un enfoque en las plantas arbóreas, dado que definen un DAP mínimo de muestreo, por lo que otros componentes, dado su hábito de crecimiento o su estadio de desarrollo, en el caso de las plántulas, por ejemplo, no son tenidos en cuenta en el muestreo y por tanto tampoco se tienen en cuenta en los análisis florísticos. Es por esto que pensar en proponer metodologías que tengan un enfoque que abarque hábitos de crecimiento, además del arbóreo, permite tener un acceso más detallado de la diversidad de plantas presentes en un área. Basadas en todo esto, entonces Heidi y yo nos propusimos responder la siguiente pregunta, y es ¿cuál es la riqueza, diversidad y composición florística de los diferentes hábitos de crecimiento y cuál es el aporte de cada uno de esos hábitos a la riqueza total de plantas vasculares terrestres en 3 relictos de bosque andino dominado por Quercus humboldti? Para responder esta pregunta nos planteamos 3 objetivos. El primero fue identificar las especies de hierbas, bejucos, lianas, arbustos, árboles, epífitas y plantas arborescentes presentes en los 3 relictos de bosque, determinar la diversidad alfa total y por hábito de crecimiento en cada relicto de bosque, y determinar la diversidad beta entre hábitos de crecimiento de cada fragmento de bosque y por hábito de crecimiento entre los 3 relictos de bosque. Listo, bueno, entonces ya para empezar a hablar pues de la metodología, empezamos pues por mostrarles nuestra área de estudio, la cual estuvo ubicada en la provincia de García Rovira, que se encuentra situada al oriente de Santander. Bueno, esta provincia presenta de alguna manera un abandono político y presenta unas vías muy pues, abandonadas justamente, puesto que la carretera que comunica con su ciudad capital, que es Bucaramanga, es una carretera destapada que en épocas de lluvia llega a tener unos derrumbes que incomunica la provincia con el resto del país, casi pues por varios días. Pues ya entrando como en las características de la provincia, esta presenta una precipitación media anual de 700 a 1700 milímetros, presenta un relieve fuertemente escarpado con alta presencia de rocas, y pues más específicamente nosotras trabajamos entre robledales en zonas de vía de bosque muy húmedo montano a bosque muy húmedo montano bajo. En los municipios de Concepción, el primer bosque que es el de la Llanada, como se muestra en los cuadritos verdes, el bosque de Pescaderito en el municipio de Málaga, y el bosque de Santa Cruz en el municipio de San Andrés. Estos bosques, cabe mencionar que estos bosques se encuentran distanciados entre aproximadamente 12 kilómetros entre sí. Ya para hablar pues del primer bosque, que es el Bosque de la Llanada, este hace parte pues, de una reserva natural de la sociedad civil llamada La Llanada, y presenta una altitud de los 2.570 a aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar, pero pues nuestros transectos, la altitud mayor que alcanzó fueron los de 2.733 metros sobre el nivel del mar. Este bosque presenta un área de 1.607 hectáreas, y pues por ser como de su categoría como reserva natural de la sociedad civil, él está conservado desde hace más o menos 100 años. Ya para hablar pues del segundo bosque, que es el bosque de Pescaderito, este se encuentra en el municipio de Málaga, en la vereda Pescaderito, valga la redundancia, a una altitud de los 3.029 a 3.110 metros sobre el nivel del mar. Este pues fue el bosque donde presentamos pues los transectos a una mayor altitud de los 3 que estudiamos. Y este presenta un área de 265 hectáreas no más, porque pues es un bosque que está altamente fragmentado debido pues a la matriz de pastizales en las que se encuentra inmerso. Aquí cabe destacar pues que una de las actividades principales de la economía de la provincia es la ganadería lechera. Y ya por último pues tenemos el bosque de Santa Cruz, que se encuentra ubicado en la vereda Santa Cruz del municipio de San Andrés, que limita como La Gavita, y este presenta una altitud de 2.626 a 2.863 metros sobre el nivel del mar. Este, al igual que el bosque de Pescaderito, está inmerso en una matriz de pastizales, pero pues su relieve fuertemente quebrado, como vemos ahí en la segunda foto,
ha hecho pues que se haya conservado como mayor área con respecto al tiempo. Ya para hablar pues de la metodología empleada, y pues con la intención de ampliar pues nuestro rango de muestreo para abarcar la diversidad de los bosques, decidimos emplear una metodología que nos permitiera evaluar la presencia de hábitos diferentes al arbóreo. Entonces fue así en la que empleamos la metodología de RAD modificado. Esta pues se propuso en un convenio entre la electrificadora ISA y la Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín. Esta metodología pues propone realizar 5 transectos de 50 por 4 metros, abarcando pues un área de 0.0 hectáreas por cada bosque. Entonces, pues con la intención de ampliar nuestro rango de muestreo para abarcar pues la diversidad de los bosques estudiados, decidimos emplear una metodología que nos permitiera evaluar la presencia de hábitos que fueran diferentes al arbóreo. Entonces fue así como empleamos como metodología la propuesta de RAD modificado que se realizó entre el convenio de la electrificadora ISA y el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín, el cual propone pues realizar 5 transectos de 50 por 4, abarcando así pues un área de 0.1 hectáreas por cada bosque. Entonces pues en esos transectos se logra censar todos los individuos con un DAP mayor a los 2.5 centímetros y adicionalmente en el lado derecho del transecto se registran individuos que tengan un DAP menor al de 2.5 centímetros, incluido las plántulas. Bueno, esos individuos censados se clasificaron según su hábito de crecimiento, también según las definiciones que nos daba pues, la metodología del convenio. Y pues ahí cabe pues aclarar que la metodología incluye plantas epífitas solamente si se encuentran en un estado fértil y son de fácil acceso. Entonces, pues digamos que no se abarcó como una metodología como tal para epífitas, sino se realizó así. Esta fase de campo fue más o menos durante el mes de octubre y noviembre del 2021. Y pues también como continuar con esa intención de conocer la flora de la región, hicimos colección general para los 3 bosques, recolectando pues solo plantas que estuvieran fértiles. Ya para ser un poco más específica en la metodología, entonces tomábamos siempre pues como base un árbol, este lo georreferenciamos y lo marcábamos según el número del transecto que estábamos implementando, del cual pues se trazaba una cuerda de 50 metros y con la ayuda de un tubo de PVC de 2 metros íbamos pues abarcando como el ancho del transecto, ¿sí? Entonces este tubo pues nos iba como limitando, indicando qué individuos entraban y no entraban en el transecto. También pues dentro de esta fase de campo se colectaron pues los datos del DAP, la altura y demás características que fueran pues importantes a la hora de identificar el material, como pues puede ser el olor de las hojas del árbol, el color de las flores y si presentaba látex o no. Listo. Bueno, entonces ya en cuestiones de hábitos de crecimiento, tuvimos en cuenta 8 hábitos de crecimiento, los cuales fueron árboles, arbustos, escandentes herbáceos, escandentes leñosos, helechos arbóreos, helechos herbáceos terrestres, las herbáceas terrestres y las palmas. Aquí pues digamos que hacemos como una anotación y es que al incluir todos esos hábitos herbáceos, nos encontramos con un reto y fue pues el de delimitar en dónde iniciaba y en dónde terminaban los individuos que tenían como un crecimiento horizontal o estolonífero, rizomatoso. Entonces pues para efectos de los cálculos, lo que hicimos fue determinar que cada vez que registrábamos la presencia de una especie, este nos iba a determinar el individuo para hablar de abundancias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pues queríamos hacer un paréntesis pues de lo que era el trabajo y pues hablar y contarles que como muchos de ustedes saben, la fase del campo no es solo la parte técnica pues que les venía mostrando, sino también conlleva pues muchas otras cosas. Por ejemplo, pues para Susana, el solo hecho pues de viajar a la provincia de García Rovira le llevó como un día transportarse vía terrestre. Entonces, pues fue todo un reto.
Todos los días pues nos levantábamos muy temprano, preparábamos todos los materiales, todos los implementos, nos desplazábamos de 3 a 4 kilómetros diarios, siempre pues cargando todos los materiales. En la llanada, por ejemplo, tuvimos pues la fortuna de que don Fabio, que es el dueño pues de la reserva, y su hijo menor, nos estuvieron acompañando, y también un chico que vemos ahí en una de las fotos, a Nicolás Fallar, que era compañero mío pues en ese tiempo, también pues nos estuvo apoyando en la parte de campo. Pero ya pues para los otros dos bosques, que fue Pescaderita y Santa Cruz, estuvimos solas, sin guías, con solo el GPS y el celular. No teníamos machete. Y pues digamos que los terrenos allá pues fueron como un poco más, con un relieve pues un poco más escarpado, más elevado, ¿sí? También pues mencionar que durante la etapa que estuvimos de campo hubo fuertes lluvias, nos tocó muchas veces almorzar bajo la lluvia, varias veces pues nos perdimos, también pues como con el tema del material, que era como el trimmer, nos pasó como a manera anecdótica, que por haber dejado acostado el trimmer en el pasto se nos perdió en uno de los bosques, duramos como 2 horas buscándolo. Eso pues para que no, pues creo que lo aprendimos y no nos volvió a pasar, pero pues para si alguien por aquí está novato en eso, pues que nunca les pase y no los dejen tirados en el pasto, si no, no lo vuelven a encontrar. Y pues también ya cuando finalizamos pues la jornada ya del bosque, bajamos súper cargadas con todo ese material botánico, a bañarnos, cenar, y durar pues hasta casi la 1 de la mañana pensando todo ese material. Entonces, pues, ¿por qué les menciono esto? Y pues es que aquí quiero hacer un énfasis de que cuando uno ama pues lo que hace, y esta etapa de campo resulta pues muy bonito, porque pues no solamente pues era como esos dolores físicos que les he venido mostrando, esas dificultades, sino también era que cada vez que bajábamos del bosque encontrábamos una especie diferente, o también por aquí escuchábamos el aleteo de los colibríes que nos alegraban, nos estaban ahí como acompañando. Entonces, pues esto nos hacía pues bajar muy felices del bosque, amando lo que hacíamos, eh, como que siempre calmaba pues, como decía, los dolores físicos, y tanto así pues que ya al final pues de esa etapa de campo ya no queríamos pues salir del bosque. Luego de ese casi mes de campo, iniciamos entonces el trabajo en herbario. Este trabajo lo desarrollamos durante los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022 en los herbarios del Jardín Botánico de Bogotá y el herbario de la Universidad de Antioquia. Allí entonces nosotros realizamos todo el proceso del secado del material y comenzamos el proceso de determinación e identificación taxonómica, basadas principalmente en las colecciones presentes en los herbarios y apoyadas en plataformas en línea, como los herbarios en línea, Global Plants de JSON. Aquí nosotras queremos resaltar bastante el apoyo que tuvimos de diferentes personas expertas en diversos grupos taxonómicos, porque gracias a ellos fue que pudimos comenzar la identificación del material y aprender el proceso de cómo se hace de manera correcta bien la tarea de asignar un nombre, y aprendimos a valorar la importancia de lo que significa asignar un nombre taxonómico, el valor que tiene esa labor y el valor que tienen las colecciones botánicas. Bueno, finalmente entonces, luego de la fase de herbario, una vez determinado todo el material, logramos sistematizar los resultados en una base de datos para hacer los análisis de datos, para determinar la riqueza florística. Hallamos el número de especies, géneros y familias para cada bosque y cada hábito de crecimiento. Para caracterizar la estructura vegetal de los bosques, determinamos las clases diamétricas, las clases altimétricas y el índice de valor de importancia ecológica. Y para estimar la diversidad florística, calculamos el índice de Shannon y el índice de equidad de Pillow para la diversidad alfa y el índice de similitud de Sorensen para la diversidad beta. Estos análisis los realizamos en el programa de Excel y RStudio. Bueno, y en cuanto a los resultados que obtuvimos luego de estos análisis, tenemos de forma general que registramos en total 769 individuos,
distribuidos en 48 familias, 73 géneros y 143 especies. De todos los bosques, Santa Cruz fue el que presentó mayor cantidad de individuos. La Llanada fue el bosque más rico en términos de familia, pero fue el que presentó menor riqueza a nivel de especies en comparación con Pescadito y Santa Cruz, que presentaron ambos 65 especies. En cuanto a género, Santa Cruz fue el bosque con mayor riqueza y tenemos que de las 48 familias que registramos, aproximadamente el 73% estuvo conformado por un único género y el 27% tuvo entre 2 y 7 géneros. En cuanto a los géneros que registramos, el 64.4% presentó una única especie y el 35.6% entre 2 y 11 especies. En esta gráfica podemos visualizar el aporte que hacen los hábitos no arbóreos a la riqueza total de especies de cada bosque. Pudimos evidenciar que para la llanada las angiospermas herbáceas terrestres fueron las que realizaron el mayor aporte a la riqueza total de especies, mientras que para Pescadito y Santa Cruz el mayor aporte fue dado por los helechos herbáceos terrestres. También evidenciamos que el menor aporte estaba por el hábito escandente leñoso para los 3 bosques y que, como lo habíamos visto ya en campo, el único sitio en el que registramos helechos arbóreos fue Santa Cruz. De forma total, para la llanada tenemos que los componentes no arbóreos representan el 87% del total de especies, para Pescadito el 84.3% y para Santa Cruz el 73.9%. En esta tabla recopilamos las familias y géneros con mayor riqueza. A primera vista podemos notar que para cada bosque es una familia diferente. Para la llanada fue Ericácea, para Pescadito Asterácea y para Santa Cruz Diopteridácea. Pero podemos evidenciar que familia como por ejemplo Diopteridácea fue una familia rica para los 3 sitios. Asimismo, el género Elaphoglossum, perteneciente a esta familia, es uno de los más ricos para los 3 sitios, al igual que, por ejemplo, Peperomia, que fue uno de los más representados tanto en la llanada como en Pescaderito. En cuanto a las familias con mayor cantidad de individuos, tuvimos primero Fagácea, dada la abundancia y dominancia del roble en este tipo de bosque, y resaltamos también familias como Melastomatácea, que presentó gran cantidad de individuos en los 3 sitios. Asimismo, tras recopilar estos resultados, notamos que las familias con la mayor riqueza presentan diversidad de hábitos de crecimiento, como se los muestro a continuación. La familia Melastomatácea, por ejemplo, tuvimos registros tanto arbustivos de especies de Monochetum, en este caso Monochetum myrtoideum, registros herbáceos para Quetolepis micrófila y registro también arbóreo, en este caso Andesanthus lepidotus. Otra familia con un comportamiento similar fue Rubiácea, en la que registramos especies tanto herbáceas como arbustivas. Herbáceas, las especies Palicuria xylófila y Palicuria axillaris, y arbustiva Palicuria amita. En cuanto a los géneros que les comentaba, presentaron mayor riqueza, evidenciamos otra vez la importancia de incluir los hábitos herbáceos en los muestreos. En nuestro caso, Elaphoglossum y Peperomia estuvieron bien representados en los 3 sitios. El Elaphoglossum determinamos en total 11 especies, aquí tenemos 3 de ellas, el Elaphoglossum squamipes, el Elaphoglossum cuspidatum y el Elaphoglossum lemanianum, y para Peperomia registramos en total 7 especies, aquí hay 3 de ellas, Peperomia suratana, Peperomia ambigifolia y Peperomia quadrifolia. También obtuvimos esta tabla que nos muestra cuáles son las especies más abundantes según el hábito de crecimiento, y esto va a ser importante, más adelante en discusión lo retomamos, porque encontramos dominancia en términos de abundancia de especies arbustivas como Macleana rupestris y Sterigma laternoides, y herbáceas terrestres como Munosia senecio-nides. Bueno, ya para hablar de los resultados a nivel de estructura vegetal,
las clases diamétricas se consideraron solamente los individuos que tenían un DAP mayor a los 2.5 centímetros. Y como vemos en las gráficas, tenemos como un comportamiento de J invertida, que es un patrón muy común en los bosques tropicales, y que en este caso para nuestros bosques nos indica como la dinámica que estos presentan, que debido a que pues también como nos contaban en la llanada, pues hace 100 años realmente la llanada no era sino déspota pues, de individuos vegetales. Pescaderito y Santa Cruz, por el contrario, actualmente están sufriendo pues ese factor pues de presión antrópica. Entonces, pues debido a eso encontramos que para la clase diamétrica primera, que es donde abarcan los latizales, es cuando más individuos hay para los 3 bosques. Igual pues cabe destacar que la llanada pues fue quien presentó como la menor cantidad de latizales, pero presentó los individuos con un mayor DAP en comparación pues con los 3 bosques. Ya para hablar pues de las clases altimétricas, encontramos que la primera clase, que va de 0 a 3.2 metros, fue la que presentó la mayor abundancia de individuos. Pues cabe destacar que la llanada fue quien presentó los individuos con una mayor altitud y que Santa Cruz presenta como una gran cantidad de individuos para casi todas las clases altimétricas. De igual manera, pues digamos acá destacamos la presencia o el registro de las plántulas, donde la llanada presentó solo 36 plántulas, y pues a diferencia, Pescaderito y Santa Cruz presentaron 116 y 115 respectivamente. Pues acá digamos que ya empezamos como a notar ese patrón, tanto en las clases diamétricas y altimétricas, y es que venimos encontrando que la llanada, quien presenta pues los mayores valores para DAPs y alturas, es un bosque que está como en un estado de madurez. Entonces, también pues como esa estructura de bosque denso hace que se limite un poco la existencia de nuevos individuos, y por eso pues es quien presenta menos plántulas. A diferencia pues del bosque de Pescaderito y Santa Cruz, que son bosques sucesionales, que se encuentran en estado sucesional secundario, y pues que eso hace que existan como las condiciones para que haya mayor número de plántulas. Ya como otro resultado, que es el índice de valor de importancia ecológica, encontramos que la especie Quercus humboldti es quien pues, se lleva la dominancia del resto de las especies que logramos censar. Y pues acá se destaca que en la llanada fue donde el Quercus humboldti fue donde mayor dominancia tuvo con respecto a los otros bosques. Ya para hablar pues de la diversidad florística, el índice de Shannon nos indica que el bosque de Santa Cruz fue quien presentó una mayor diversidad. El índice de equidad de Pialu nos indica que hay como una equidad entre las abundancias de todos los 3 bosques, y el índice de similitud de Sorensen nos indica que la llanada y Pescaderito fueron los bosques que presentaron mayor similitud, a diferencia pues de los otros 2 bosques. También pues pudimos notar que el índice de Shannon a nivel de hábitos de crecimiento nos indicó que el helecho herbáceo fue quien presentó la mayor diversidad pues con respecto a los otros hábitos de crecimiento. Ya pues como otros resultados aparte de estos cálculos, y como les mencionaba en la metodología, nosotros hicimos colecta general, donde se lograron colectar 180 ejemplares, de los cuales están representados por 92 especies. Y esta colección general nos alimentó mucho ese listado de flora que queríamos sacar para la región, el cual fue de 122 especies, de las que se llegaron como tal a especie o a epíteto. Este listado nos relaciona entonces el nombre científico de la especie, el autor, el hábito, el origen como tal de la especie, el estado de conservación, el bosque donde lo encontramos, y el herbario donde fue consignado el material con su respectivo código de colecta. Bueno, dentro de esos resultados encontramos que hay 3 especies
que se encuentran en un estado vulnerable a su extinción. Entonces, en esas encontramos a las Plenium auritium, que está en estado crítico, y a Miconia mesmiana y Crucia jackensis, que se encuentran en estado vulnerable. También logramos encontrar, por fin, la siguiente. También logramos encontrar 6 especies endémicas para Colombia, como es la Echeveria balsi, Epiricum glassoni, Peperomia ambiguifolia, Peperomia betaniana, Pleurotalis quilipi y Crucia jackensis. Y encontramos 4 especies endémicas para el departamento de Santander, como lo es Condia jacobi, Piper perbulsum barsantoense, Speclinia tenas y Lepanthes coculífera. También pues otro resultado que consideramos importante para nosotras fue que en el herbario HUA se encontraron 12 ejemplares que fueron el primer depósito pues, de estos ejemplares para la colección del herbario. Para el JBB se encontraron 19 ejemplares. ¿Por qué consideramos pues, que es importante? Porque si ven pues en ese listado encontramos especies como Condia jacobi y Speclinia tenas, que antes ya se las había mencionado, son especies que son endémicas para Santander. Entonces, el depositarlas por primera vez pues hace que se alimente mucho más la colección de los herbarios los que estuvimos trabajando. También pues encontramos especies como la Lepanthes Aquila boruciae y la Peperomia chultus, que a nivel de Colombia en herbarios está muy poco representada. Y ya como ejercicio en herbario, tuvimos como el reto de llegar a la especie de muchos individuos, como es la Palicoria xilófila y el Piper perbulsum barsantoense, puesto que como es la primera vez, no se tiene material con que uno guiarse, ni tampoco algo que se asemejara. Entonces, pues junto con los expertos, se llevó como más tiempo llegar a estos nombres. Bueno, y entonces ya en cuanto a la discusión de estos resultados, tenemos que lo que se ha reportado en cuanto a valores de riqueza para la cordillera oriental en áreas del mismo muestreo que nosotras empleamos, se han reportado valores de mayor a 30 familias. Es un resultado similar al obtenido para nosotras en los 3 bosques, indicando que hay una riqueza característica de lo reportado en esta cordillera. Específicamente en cuanto a la flora vascular de los robledales, se tenía reportado que los componentes no arbóreos representan el 33% del total de la riqueza de especies. Nosotras, y gracias a la metodología que empleamos, que incluye estos hábitos no arbóreos, logramos concluir que estos hábitos representan desde el 74% aproximadamente hasta el 87% de la riqueza total de especies para los 3 sitios. Otro componente importante en la estructura de los bosques son las plantas escandentes, que se ha reportado en bosques montanos, corresponden hasta el 18.9% de la riqueza total. En nuestro estudio, este componente también tuvo un aporte significativo del 8.7%, el 12.9% y el 10.3% para los 3 sitios. En cuanto a las familias que se tienen como representativas en los robledales colombianos, coincidimos también con los resultados reportados por otros autores. Nosotras obtuvimos que las familias Asterácea, Melastomataceae, Piperácea y Rubiácea son las que tienen mayor riqueza de especies. En otros estudios se reportó también la importancia de la familia Aricácea. Esta familia fue también rica, especialmente en la llanada y pescaderito. También evidenciamos la importancia de las familias Arácea y Orquidácea, de Orquidácea especialmente gracias a los recorridos de colección general, que como ya les comentaba Heidi, muchos de los ejemplares son depositados por primera vez en las colecciones de los herbarios. También otros estudios cercanos a la zona de estudio han resaltado la importancia de las familias de lechos Diopteridaceae y Polipodiaceae, y como veíamos, este hábito de crecimiento fue el que mayor aporte realizó para Pescaderito y Santa Cruz, y fue el hábito más diverso para los 3 bosques. En cuanto a la riqueza y abundancia de individuos, como lo hemos notado a lo largo de la charla,
está directamente relacionada con la diversidad de hábitos muestreados. Y adicionalmente, los bosques en los que nosotros estuvimos son robledales andinos húmedos, en los que se ha reportado una mayor dominancia de Quercus humboldti, tanto en términos de individuos como área basal, que lo evidenciamos también cuando evaluamos la estructura vegetal de los 3 sitios. También se ha reportado que esta especie es más abundante en las laderas secas de las cordilleras. En el caso de la cordillera oriental, la ladera seca corresponde a la cara occidental, que es la zona de estudio donde se encuentran ubicados los bosques. Listo. Y ya, pues como en cuestión de diversidad florística, encontramos que según los valores de Shannon, nuestros bosques que están pues en la cordillera oriental presentan de media a alta diversidad. Por otra parte, pues aunque la llanada, como les contamos desde un inicio, es un bosque que está destinado para la conservación, nosotras pues esperábamos que tuviera como una mayor diversidad, pero por el contrario fue el bosque que tuvo la menor diversidad. Entonces, pues este resultado puede estar muy relacionado con el tema de la dominancia del Quercus humboldti, que como vimos presenta pues los mayores registros a nivel de área basal, a nivel de individuos, y esta especie puede llegar a tener efectos alelopáticos que inhiben el crecimiento pues, de otras especies. Ya pues por el contrario, los bosques de Santa Cruz y Pescaderito pues fueron los que tuvieron una mayor diversidad, a pesar de que se encuentran pues en una matriz de pastizales y son bosques altamente fragmentados, y pues esto puede estar relacionado justamente por ese grado de alteración, pues que hace que sea más fácil la proliferación de unas especies que se adaptan justamente a esos suelos perturbados, como es el caso de la Macriania rupestris y la Monocaetus myrtoideum, que como los mencionaba ya mi compañera en los resultados, fueron una de las especies más abundantes para los bosques de Pescaderito y Santa Cruz, y que en otros estudios también pues hablan que representa una buena restauración ecológica para los bosques altoandinos. También pues teníamos que, pues pensábamos que la llanada de Santa Cruz, que tienen como una similaridad en cuestiones de rangos altitudinales, iban a ser quienes iban a estar más similares en su diversidad, fueron los que presentaron una menor similaridad. Y pues esto puede deberse al estado de madurez de la cobertura en la que se encuentran cada uno. Como ya pues decíamos, la llana se encuentra en un estado ya un poco maduro, y los bosques de Santa Cruz, en este caso, es un bosque que se encuentra aún en estado sucesional secundario. También pues el tema de la dominancia del Quercus humboldti y la matriz paisajística en la que estos se encuentran. Entonces, estas condiciones hacen que su similaridad sea más baja. Ya pues aparte, después de todos estos resultados que les venimos presentando, y como les decía al inicio, para nosotras fue un orgullo este trabajo, porque se realizaron tuvimos muy buenos resultados. Uno de estos fue que pues tuvimos la fortuna de encontrar nuevas especies para la ciencia, como lo es en el caso de esa hermosa Lepanthes, súper chiquitica, que encontramos en uno de los bosques, que, pues bueno, gracias al experto Eugenio Restrepo, logramos saber que eran una especie nueva para la ciencia desde que estábamos en campo. Entonces, pues se logró colectar todo la cantidad de ejemplares que eran necesarios por ser nueva especie para la ciencia, y ahorita ya se encuentra sometida en la revista Phytotaxa. También pues ya en la etapa de herbario encontramos a esta begonia y esta de Tantus, que gracias a los expertos Adolfo Jara y Steven Murillo logramos saber que eran especies nuevas para la ciencia. Ya, por ejemplo, para estas ya tuvimos que volver a campo a hacer pues la respectiva colecta, que era mucho mayor, para poder ser depositadas en los herbarios y poder también ser revisadas de una manera más minuciosa. La begonia ya se encuentra sometida a la revista Britonia, y la de Tantus está en proceso para ser sometida. También pues con la ayuda y la revisión de todos los expertos que nos estuvieron colaborando,
encontramos que existen 5 posibles nuevas especies que son del género Begonia, Lepantes, Oncidium, Cyathea y Senecio. Esas están pues aún en revisión. Bueno, y en cuanto a los resultados que obtuvimos en este estudio, tuvimos la oportunidad de compartirlos en el Congreso Colombiano de Botánico. Heidi y yo estuvimos allá, eso fue 2022. 21, 22, sí. 22. En Unillanos compartiendo los resultados de nuestro trabajo, que a ese momento estaban un poco parciales, pero igualmente significativos. También hace 8 días, por fin, recibimos la noticia de que nos aceptaban el manuscrito para ser publicado en la revista Acta Biológica Colombiana. Y hace más o menos 2 meses también recibimos la noticia de que nos aceptaban para compartir nuestros resultados en el Congreso Internacional de Botánica, que este año es ahorita en julio en Madrid, y por allá, gracias a la UIS, va a estar Diego Sescún compartiendo sobre nuestro trabajo. En cuanto a las conclusiones, entonces, los resultados obtenidos en este estudio revelan la importancia que ya habían propuesto otros autores que tienen los hábitos de crecimiento no arbóreos al momento de evaluar la riqueza total de especies de una zona. Eso es un aspecto entonces relevante para el reconocimiento florístico de la zona, en particular como la provincia de García Rovira, que es una zona poco explorada, como les comentaba ya mi compañera. Ya ahí pues para finalizar el tema de las conclusiones y como ahorita les comentaba las novedades taxonómicas, nos da como evidencia de la importancia florística que tiene pues la provincia y el área, pues porque ha sido poco explorada, ¿sí? Y por esto pues encontramos nuevas especies para las ciencias. Y pues también esto se evidencia mucho en los pocos registros que hay de ejemplares que representen la flora de la región depositados en los herbarios que estudiamos. Fue pues el JBB y el Actua. Bueno, y ya pues para finalizar queremos agradecerle a un montón de personas, a todos los que intervinieron, a todos los que estuvieron muy presentes en este trabajo, que nos colaboraron, que nos animaron y nos apoyaron, pues muchas gracias. Principalmente pues al profe Diego Sescún, que pues desde un inicio con su idea, todos muy loquitos de ir a explorar los bosques de acá de la provincia, pues nos estuvo como animando mucho y nos apoyó también logísticamente en la etapa de campo. También queremos dar un agradecimiento completamente a las 3 familias que nos adoptaron en campo, que fue la familia Otero en La Llanada, la familia Villanueva en Pescaderito y la familia Valero en Santa Cruz, pues que digamos que ellos nos adoptaron, nos cuidaron, Nos acogieron, sí, nos alimentaron, sí, nos nos alimentaron. cuidaron. Nos cuidaron mucho y pues que había momentos que los decían como, y estas 2 mujeres que hacen por allá metían esos bosques como que no se hallaban, pues ¿qué hacíamos nosotros allá? También pues por mi parte agradecerle completamente al equipo del herbario JBB, a Lina Corrales, Milton Rincón y Jaime Cabezas, que estuvieron ahí muy pendientes pues de mi trabajo en el herbario y de que me guiaron, porque pues para mí era la primera vez estando en un herbario. Ellos me guiaron de cómo era todo ese proceso y me ayudaron con mi material. Y pues por supuesto a Boris, que fue mi co-director y que fue como el que brindó ese espacio para poder yo estar allá en el JBB. Y yo me uno a los agradecimientos, especialmente a las familias que nos acogieron en campo. De verdad que fueron muy amables al recibirnos y apoyarnos en esta fase del trabajo. Y agradezco también al profesor Fernando Alzate, que fue mi asesor en la Universidad de Antioquia, y a los chicos del herbario que admiro mucho y aprendí bastante de ellos, a Ana Trujillo, Jason Londoño, Steven Murillo y David Pérez, que estuvieron ahí como a mi lado, guiándome en el proceso para determinar todo el material. Y, bueno, y en la metodología nombrábamos a todos los expertos, pero pues acá también queremos igual hacer ese énfasis, ese agradecimiento a ellos, porque pues de ellos aprendimos mucho y también hace parte pues de ellos el fruto de ese trabajo. Gracias. Y ya, eso fue todo. Ya. Muchas gracias por la invitación. Y por estar aquí presentes y quedarse escuchando estos
lindos resultados. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Gracias, Susana, por sus palabras. Qué chévere toda la presentación. ¿Tenemos preguntas? Le vamos a dar vía a las franjas de a la franja de preguntas. No vemos preguntas. ¿Alguna pregunta adicional del público? O del Congreso incluso, ya que estamos acá en la sede del próximo Congreso Colombiano de Botánica, Cuéntenos qué visitando unas es. instalaciones muy interesantes. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, yo comento, me parece que es un trabajo muy interesante. Bueno, tenemos una solicitud de Jorge Enrique Cadena Lemos. Bueno, hay varias preguntas. Entonces empezamos a leer. Vamos a mirar en el chat. Dice Sergio B, muchas gracias por compartir. ¿Hubo oportunidad de medir diversidad beta entre tipos de crecimiento? Heidi y Susana. Sí. Hágale, Heidi. Hágale, yo le hago. No, dale tú. Ese lo evaluamos, sí, ese fue un objetivo que planteamos dentro de los objetivos específicos, estimar la diversidad beta entre los hábitos de crecimiento, y lo hicimos, sin embargo no lo incluimos dentro de los resultados porque lo que evidenciamos es que la similaridad se refería a especies que en campo registramos con diferentes hábitos de crecimiento. Por ejemplo, Naricacea disterigma alaternesis, ¿era? La registrábamos como arbustiva y en algunos casos se convertía en una planta escandente leñosa. Entonces, era solo en esos casos en los que estimar la diversidad beta entre los hábitos de crecimiento tenía algún sentido. En los demás, el resultado era nulo, no había similitud a nivel de especies, ¿cierto? Entonces, sí lo evaluamos y ese fue lo que concluimos. Otra pregunta, excelente presentación, muy interesante y pertinente, gracias. Dice Dariela Cecilia Espinosa. Dice Sergio B, me perdí parte de la charla. Entonces, la charla va a estar grabada en la página de YouTube de la Asociación Colombiana de Botánica para que la puedan ver, esta y otras charlas que hemos presentado acá. Y José Enrique Cadena Lemos está pidiendo la palabra. Sí, hola. Enrique, siga, por favor. ¿Me escuchan, cierto? Sí, señor. Yes. Listo. Bueno, primero que todo, muy interesante el proyecto, me gustó mucho. Digamos que he trabajado en bosque húmedo, también como este tipo de alturas que mencionaron las compañeras, pero pues toda esta diversidad florística que se encuentra es muy abismal, es muy sorprendente todo esto. Una de las preguntas que tenía era que por qué creen que en Santa Cruz, en esta zona de estudio que tenían, solamente fue como esta zona de estudio donde se presentaron estos helechos arborescentes. ¿Qué factores pueden influir en esto? Pueden ser muchas cosas. Pues bueno, yo creo que, digamos que fue el bosque que en campo pudimos ver que presentaba como su menor estado sucesional, así como el bosque más joven, por decirlo de alguna manera. Y pues eso también hacía que, digamos que tuvieran muchas partes donde habían claros, donde habían muchas más condiciones para que existieran otras especies. Entonces, y también pues yo creería que el relieve puede también influir, ¿no? Pues como ese relieve tan escarpado, que hacía pues que realmente ese bosque era como el más diferente de todos los otros dos bosques, ¿no? Tanto así pues que fue el bosque que más se nos hizo como complicado encontrar sitios de robledales que nos funcionara pues para el estudio, claramente. Claro. Entonces, yo creería que pues, esos factores pueden influir. Sigue, Susana. Sí, dale. Y sitios que nos permitieran acceder, o sea, sí era un bosque amplio, pero era muy difícil el acceso y era un bosque muy particular, o sea, es como que de allá son varias de las novedades y se sentía, o sea, nosotros entrábamos a ese bosque y se sentía que era como
un bosque muy interesante, como que es bien particular las condiciones climáticas que hay allá. Entonces, ese Y que bosque tenemos que la volver, familia quien nos... Ah, perdón, sigue. que tenemos que volver a Santa. Sí, sí, allá tenemos esto todavía pendientes allá. Justamente pues la familia que nos acogió allá en Santa Cruz, pues nos decía que ese bosque realmente nadie entraba allá. Pues eran como los que estaban más dudosos de que nosotras qué hacíamos allá, porque pues eran bosques que realmente no han sido explorados por nadie. Ok, gracias. Vale. Muchas gracias por las respuestas, Heidi y Susana. Néstor Rico dice, gracias por el tiempo, qué chévere con respecto a los lepantes, sus forófitos tenían algo en común, eran de alguna o alguna especie en especial, eran individuos de DAP significativos, las lepantes, ¿qué nos pueden decir, Pau? Sí, sí eran de individuos con DAP significativos. En todas las lepantes que vimos siempre estaban en árboles con DAP significativo. No tenían algo en común los forfitos. Sí, la mayoría estaban en roble, porque era el árbol dominante. Hubo una que estaba como en una laurácea, pero no había nada más así como en común. Pues además de que la dominancia era el roble. Nada más así, curioso. Sí, pues como para dar así como la aclaración, pues de APs, pero de los hospederos, ¿no? Donde se encontraban las lepantes. No como tal, pues de las lepantes, porque pues son tan chiquitas que realmente ese dato no se les mide. Ujú. Ok, muchas gracias, qué interesante esa parte de los forófitos. Yo creo que vamos, bueno, ya vamos cierre a la charla del día de hoy. Gracias de nuevo, Heidi y Susana, por la participación y gracias pues al profesor Diego y al profesor Fernando Gracias. Alzate por la asistencia. Ustedes, pues digo, la asistencia del trabajo en campo, en el herbario. Y no, nada, felicitaciones de nuevo, qué trabajo tan interesante, tan chévere. Bueno, va a ser también publicado pronto en revista científica, entonces van a poder leer las conclusiones Yes. los resultados más a fondo. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, que sí. No, que sí. Bueno, Que sí. Confirmando lo que estás diciendo. bien, 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 me alegra. Felicitaciones también por eso, por ese nuevo artículo de investigación publicado. Es un ejemplo, pues, para que todos se contagien de poder hacer trabajos así de chéveres, incluso entre universidades, con bueno, instituciones como el Jardín Botánico Bogotá apoyándolas. Invitados todos, cualquier duda, pues se pueden comunicar con los autores o también pues se pueden comunicar con nosotros como Asociación Colombiana de Botánica. Estamos pues pendientes de sus preguntas sobre el siguiente Congreso Colombiano y pues nos vemos en Popayán del 4 al 8 de noviembre. Hay como una chiva mientras sale la información, hay más de 30 simposios sometidos que se van a presentar, hay más de 400 resúmenes presentados, entonces lo que vamos a tener es mucha información para venir a disfrutar la ciudad de Popayán del 4 al 8 de noviembre y pues aquí hay un equipo de más de 80 personas para poner todo en marcha. Los auditorios son súper cerca entre ellos, hay dos universidades también muy cerca. Entonces, pues aquí nos vemos en noviembre. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Muchísimas gracias. gracias a Gracias a todos por la todos. invitación y por haberse quedado y estar interesados pues, en este trabajo. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a Gracias. todos. Gracias, Paula. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias, Chao. Paula. Chao. Paula.